En aquel rincón perdido de Bolivia, una niña de 8 años presenció algo que el mundo nunca debió ver. A través de una grieta en una pared de adobe, Rosalía Condori se convirtió sin saberlo en la única testigo de los últimos minutos del Che Guevara. Lo que vio esa tarde no era la muerte de un mito, sino el momento en que un hombre derrotado mostró su lado más humano. Durante 50 años, guardó ese secreto, temiendo que nadie creyera la verdad, que incluso en la guerra, hubo compasión. Esta es la historia que el tiempo quiso enterrar, hasta hoy. El viento soplaba con fuerza sobre las montañas secas de la higuera. El polvo rojo cubría los caminos como si la tierra misma intentara esconder lo que estaba por suceder. Rosalía Condori, una niña de 8 años con los pies descalzos y las trenzas negras hasta la cintura, corrió detrás del ruido de los helicópteros. Los adultos gritaban que se metieran a las casas, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Desde la esquina del camino vio llegar a los soldados. Uniformes verdes, botas manchadas de barro, fusiles relucientes bajo el sol. Entre ellos arrastraban a un hombre barbudo, con las manos atadas y la ropa rasgada. Tenía la mirada firme, aunque su cuerpo parecía vencido. Rosalía sintió un escalofrío. Su madre la tomó del brazo. «Rosalía, entra ya». Pero los ojos de la niña estaban fijos en el prisionero. En ese instante, él levantó la vista y la miró directamente. No hubo palabras, solo un leve gesto con la cabeza, como quien dice escóndete. No era miedo lo que transmitía, era cuidado. Un extraño vínculo nació en ese cruce de miradas. Cuando su madre la soltó para cerrar la puerta, Rosalía se escabulló por la ventana trasera. No lo sabía aún, pero ese paso cambiaría su destino. Rosalía no imaginaba que esa mirada sería lo último humano que el Che entregaría al mundo. La escuela del pueblo era una sola habitación de adobe, con techo de tejas y paredes agrietadas por el tiempo. Rosalía conocía cada rincón. Allí jugaba cuando la maestra se iba. Se arrastró por detrás del edificio hasta encontrar una grieta del tamaño de su puño cerrado. Desde allí, podía ver sin ser vista. Dentro, el hombre estaba sentado contra la pared. Tenía las piernas vendadas, manchadas de sangre seca. Los soldados lo observaban en silencio, algunos con respeto, otros con rabia contenida. Rosalía contuvo la respiración. Un oficial alto, con bigote grueso, entró al salón. «¿Sabes quién soy?», preguntó. El prisionero lo miró sin temor. «Eres un hombre que obedece órdenes». El oficial dudó. «Me ordenaron ejecutarte. Viene desde La Paz». «Entonces hazlo», respondió el Che. «Pero recuerda, esto no termina conmigo». El silencio pesó tanto como el aire caliente. Luego, algo insólito ocurrió, el coronel se quitó su cantimplora y se la ofreció al prisionero. «Bebe». El Che tomó un sorbo y lo miró agradecido. «Gracias». «No tenías que hacerlo». «No», respondió el coronel. Pero era lo correcto. Rosalía sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, comprendió que incluso entre enemigos podía existir bondad. Ese simple gesto de agua sería solo el primero de 3 actos de compasión que el mundo nunca conoció. El sol comenzaba a caer cuando la puerta volvió a abrirse. Una mujer joven, con una manta vieja entre las manos, entró al salón. Rosalía la reconoció, era Julia Cortés, la maestra del pueblo vecino. Su voz temblaba. «Hace frío, tome esto». El prisionero levantó la vista sorprendido. Sonrió. Era la primera sonrisa que Rosalía le veía. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. «Julia». «Julia, si sobrevivo», dijo el Che con calma, «quiero que sepas que personas como tú son la razón por la que luchamos». Julia no pudo contener las lágrimas. Salió corriendo del aula antes de romper en llanto. Rosalía seguía mirando, con el corazón latiendo tan fuerte que creía que la descubrirían. A través de esa grieta, la niña entendió algo nuevo, el hombre que el ejército llamaba enemigo podía sentir gratitud. Las sombras se alargaban sobre el suelo de tierra. Los soldados hablaban en voz baja. Rosalía tembló, no de frío, sino de la sensación de estar viendo algo que el mundo jamás entendería. Pero esa no sería la última sonrisa que vería esa noche, ni la más dolorosa. Horas después, el ambiente cambió. Los murmullos se volvieron susurros de miedo. Rosalía escuchó fragmentos de conversación, las órdenes llegaron, antes del amanecer. Supo lo que eso significaba. Un coronel se acercó al Che. «Será esta noche». El Che asintió, tranquilo.
¿Puedo tener unos minutos para rezar? El militar se sorprendió. ¿Tú? ¿Rezar? Incluso los ateos vuelven a Dios cuando llega su hora. Los soldados salieron. Rosalía vio cómo el hombre cerraba los ojos y murmuraba palabras que no alcanzaba a oír. En ese instante, su pie rozó una piedra suelta. El ruido fue leve, pero suficiente. Elche levantó la cabeza y miró directamente hacia la grieta. Rosalía sintió que el mundo se detenía. Entonces él sonrió. Niña, dijo en voz baja, sé que estás ahí. No tengas miedo. El aire se le escapó del pecho. Vi tus trenzas cuando llegamos, continuó. Tienes ojos curiosos, como mi hija. ¿Por qué me dice esto?, susurró Rosalía. Porque los niños dicen la verdad. Esa frase se clavó en su memoria como fuego. En los próximos minutos, esas palabras se convertirían en una profecía. Los pasos de los soldados regresaron. Rosalía retrocedió unos centímetros, pero no se fue. Escuchó al coronel ordenar, Terán, tú lo harás. El joven soldado tembló. Yo no puedo, mi coronel. Son órdenes directas. Rosalía lo vio, un muchacho con manos temblorosas y ojos de miedo. Elche lo observó con compasión. No es tu culpa, soldado. Pero hazlo rápido. El silencio pesó más que el plomo. El sargento levantó el rifle. Elche respiró hondo y murmuró sus últimas palabras. Dispara, cobarde. Solo vas a matar a un hombre. El eco del disparo rebotó en las montañas. Rosalía se cubrió los oídos, pero no pudo cerrar los ojos. Vio al sargento caer de rodillas, llorando, repitiendo una y otra vez, perdóname. Aquella imagen se quedó grabada en su mente para siempre. Esa noche, sin saberlo, se convirtió en la única guardiana de la verdad. Pero lo más difícil aún no había comenzado, aprender a vivir con el peso de ese secreto. El silencio posterior a los disparos se volvió una presencia viva. Rosalía no respiraba. Dentro del aula, el coronel ordenó cubrir el cuerpo. Nadie se movía. Algunos soldados miraban al suelo, otros se hacían los duros, pero todos sabían que algo se había quebrado. El joven Terán seguía de rodillas, con las manos manchadas de pólvora. Lloraba como un niño. Perdóname, repetía, una y otra vez. Rosalía lo observaba desde la grieta, con los ojos ardiendo. No entendía por qué aquel soldado lloraba si era el vencedor. No entendía por qué el derrotado había muerto con una sonrisa. Cuando el coronel finalmente habló, su voz sonó ronca, saquen el cuerpo. 2 soldados levantaron al Che por los brazos. La cabeza le colgaba hacia un lado, pero su expresión seguía serena, casi en paz. Rosalía retrocedió. Su corazón golpeaba como tambor. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. El cuerpo fue arrastrado fuera del salón, dejando un rastro oscuro sobre el suelo de tierra. La niña se alejó corriendo, sin mirar atrás. Esa noche, su madre la esperaba en la puerta. ¿Dónde estabas?, gritó. Pero cuando vio su cara, la furia se desvaneció. Rosalía apenas pudo decirlo. Vi cómo mataron a un hombre. Su madre la abrazó con fuerza. No hables de eso con nadie, ¿me oyes? Con nadie. Y la niña, temblando, prometió guardar silencio. Ese silencio se convertiría en una cadena que duraría medio siglo. Los días siguientes fueron confusos. El ejército abandonó el pueblo y la higuera volvió a su aparente calma. Pero algo en el aire había cambiado. La gente susurraba nombres prohibidos, miraba al cielo cuando hablaba del hombre barbudo. Rosalía caminaba por las calles de tierra sintiendo que todo la observaba, las montañas, los árboles, incluso las piedras. Cada rincón parecía guardar el eco de los disparos. Su madre no volvió a mencionar el tema. Quemó la ropa que Rosalía llevaba aquel día, para borrar el rastro. Pero el rastro no estaba en la ropa. Estaba en la mente de la niña. Por las noches, Rosalía despertaba gritando. Soñaba con la mirada del Che, con su voz calmada diciendo los niños dicen la verdad. Un mes después, llegó una carta al pueblo. Los soldados habían dejado instrucciones, nadie debía hablar de lo ocurrido. Quien lo hiciera, sería castigado. La abuela de Rosalía rezaba cada noche, pidiendo que los fantasmas del monte no volvieran. Pero Rosalía sabía que uno ya vivía dentro de ella. Lo que no sabía era que ese fantasma la acompañaría incluso cuando fuera madre. Pasaron los años. Rosalía creció, se casó joven, tuvo hijos.
La vida siguió, pero el recuerdo seguía allí, inmóvil, como una piedra en el pecho. Cada 9 de octubre, al amanecer, la misma pesadilla, los helicópteros, el polvo rojo, el eco del disparo. Y la voz del Che, los niños dicen la verdad. En el mercado, la gente contaba versiones distintas. Algunos decían que el Che había muerto en combate, otros que lo habían ejecutado como un criminal. Rosalía callaba. Su silencio era un muro. A veces, cuando nadie la veía, abría un pequeño cuaderno escondido bajo la cama. Allí había dibujado la grieta, el salón, los rostros. Era su forma de recordar sin hablar. Si lo escribo, no se me olvida, decía en voz baja. Su marido, un hombre de campo, no entendía esos silencios. Está siempre lejos, le decía. Rosalía sonreía sin responder. No podía explicarle que una parte de ella seguía atrapada en 1967. Una noche, mirando a su hija dormida, comprendió que su secreto ya no le pertenecía solo a ella. Un día, ese secreto querría salir. Y cuando lo hiciera, cambiaría la historia. En 1997, cuando se cumplieron 30 años de la muerte del Che, llegaron al pueblo unos hombres con cascos y herramientas. Decían ser arqueólogos. Buscaban los restos del comandante. Rosalía los observó desde lejos. Los vio excavar, medir, tomar fotos. Uno de ellos dijo, aquí estuvo el hombre que cambió el continente. Ella quiso gritarles, sí, aquí estuvo. Yo lo vi. Le dieron agua. Le ofrecieron una manta. Lloraron por él. Pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Una noche, mientras los arqueólogos bebían en la cantina, se acercó al sitio excavado. Tocó la tierra con las manos. Estaba fría, húmeda. Perdón, murmuró. No supe qué hacer. Al día siguiente, los hombres se marcharon. El pueblo volvió a su rutina, pero Rosalía quedó distinta. Esa noche soñó con la grieta de la pared, pero esta vez, del otro lado, no estaba el Che. Estaba ella misma, niña, observándola. Despertó empapada en lágrimas. Supo entonces que el silencio ya no era protección, era condena. 20 años después, finalmente rompería ese voto, y el mundo escucharía. 9 de octubre de 2017. 50 años después. Rosalía, de 58 años, sostenía entre las manos su viejo diario. Las páginas estaban amarillentas, llenas de palabras temblorosas escritas en lápiz. Frente a ella, un periodista encendía la grabadora. ¿Está lista, señora Condori? Ella respiró hondo. He guardado esto demasiado tiempo. El hombre asentía sin comprender del todo el peso de esas palabras. Rosalía abrió el cuaderno. Yo era una niña de 8 años, comenzó. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de alivio. Nadie sabía que yo estaba ahí. Nadie vio lo que yo vi. Mientras hablaba, su mente regresaba a la grieta, al coronel con la cantimplora, a la maestra con la manta, al soldado que lloraba. No quiero contar cómo murió, dijo. Quiero contar cómo vivió sus últimos minutos. El periodista levantó la vista, sorprendido. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? Rosalía sonrió débilmente. Porque el Che me dijo que los niños dicen la verdad. Y hoy, después de 50 años, sigo siendo esa niña. Pero lo que diría a continuación reescribiría la historia que el mundo creía conocer. El periodista encendió la grabadora. El clic del botón resonó en la habitación como un disparo lejano. Rosalía respiró hondo y empezó a hablar. Esa tarde, cuando los helicópteros llegaron, yo solo quería ver qué pasaba. No sabía quién era ese hombre. No sabía lo que significaba su nombre. Sus palabras fluían lentas, cuidadosas, como si cada una cargara 50 años de peso. Lo arrastraron hasta la escuela, continuó. Yo me escondí detrás de la pared. Tenía miedo, pero más miedo me daba no entender. El periodista tomaba notas con rapidez. Usted lo vio morir. Rosalía asintió sin titubear. Sí. Y vi algo que los libros nunca contaron. Sus ojos se nublaron. Vi a un coronel darle agua. Vi a una maestra cubrirlo con una manta. Vi a un soldado llorar. Vi humanidad, señor. El periodista bajó la mirada. No sabía qué decir. Rosalía cerró el cuaderno. No quiero fama ni dinero. Solo quiero que la gente sepa que incluso en la muerte, hubo bondad.
El hombre la observó, impresionado por la serenidad de su voz. ¿Y qué pasó después?, preguntó. Después, respondió ella con un hilo de voz, aprendí a callar. Pero los muertos nunca callan del todo. Cuando el periodista publicó la entrevista, el mundo entero dejó de callar con ella. 2 semanas después, la historia se volvió viral. La niña que vio morir al Che Guevara aparecía en todos los titulares. Rosalía encendió la radio y escuchó su propia voz, temblorosa, repetida por desconocidos. No sabía si sentirse aliviada o asustada. Sus hijos llegaron a su casa con el teléfono en la mano. Mamá, te están viendo en Argentina, en México, en España. Pero Rosalía no sonrió. No lo hice por fama, murmuró. Lo hice por justicia. Esa noche, la maestra Julia Cortaz vio el reportaje desde su casa. Tenía el cabello blanco, las manos artríticas. Lloró. Buscó un número de teléfono y llamó. ¿Rosalía? Soy Julia. Yo le di la manta. Todo lo que dijiste es verdad. Las 2 mujeres guardaron silencio unos segundos. Lloré 50 años pensando que hice mal, dijo Julia. Pero ahora sé que la compasión nunca es traición. Rosalía sonrió por primera vez en mucho tiempo. El periodista, al enterarse de esa llamada, comprendió que acababa de abrirse una puerta al pasado. Y lo que saldría de esa puerta cambiaría la memoria del continente. El eco de la entrevista cruzó fronteras. Periodistas de todo el mundo comenzaron a buscar a los sobrevivientes de aquella jornada. Uno de ellos, en La Paz, encontró al hijo del sargento Terán, el soldado que disparó. El hombre habló frente a las cámaras, con voz quebrada. Mi padre murió atormentado. Tenía pesadillas. Siempre repetía, solo era un hombre. Cuando Rosalía vio esa entrevista, se le humedecieron los ojos. Él lloró, yo lo vi, susurró. Nadie me creía. Pero ahora todo encaja. Los medios la perseguían, querían más detalles. Pero ella solo respondía lo esencial. No hablen de ideologías, decía. Hablen de personas. Una mañana, un paquete llegó a su casa sin remitente. Dentro había un cuaderno cubierto de polvo. En la primera página, escrito a mano. Diario del Coronel Centeno, 1967. Rosalía lo abrió con manos temblorosas. Lo que leyó allí confirmaría el milagro de humanidad que ella había visto de niña. Las hojas del diario estaban amarillas, con tinta casi borrada. Pero una entrada resaltaba, 9 de octubre de 1967. Rosalía la leyó en voz alta. Hoy le di agua a un hombre al que había perseguido durante meses. No vi al enemigo. Vi a un ser humano sediento. ¿Fue esto traición o fue lo único verdaderamente humano que hice? Las palabras la golpearon como una ola. El coronel había sentido lo mismo que ella. 50 años después, las piezas encajaban, el agua, la manta, las lágrimas del soldado. Llamó al periodista. Tiene que ver esto, le dijo. No son recuerdos, son pruebas. Cuando el reportaje se emitió, millones de personas escucharon por primera vez el nombre de Rosalía Condori junto al del Che Guevara. Ya no como testigo muda, sino como guardiana de la verdad. La noticia recorrió universidades, congresos, escuelas. Y en un mural de la higuera apareció una frase. Hasta el último suspiro, hubo compasión. Rosalía, al verlo, entendió que al fin podía respirar. Pero el destino aún le tenía guardado un último acto de redención. Un año después, el gobierno boliviano organizó una ceremonia en la higuera. Instalaron una placa frente a la vieja escuela. En este lugar, Rosalía Condori, una niña de 8 años, fue testigo de los últimos momentos de Ernesto Guevara. Vio no solo la muerte de un hombre, sino también actos de compasión que trascendieron la ideología. Rosalía subió al podio con paso lento. Las cámaras la apuntaban, pero ella solo miró el horizonte, hacia las montañas que habían visto todo. Yo era solo una niña, dijo, pero aprendí algo que nunca olvidé, la historia no es blanco y negro. Su voz se quebró. Un coronel dio agua, una maestra ofreció consuelo, un soldado lloró. Y yo, guardé silencio demasiado tiempo. El público se puso de pie. Rosalía cerró los ojos y murmuró para sí. Ahora sí, comandante. Dije la verdad. Y por primera vez, sintió que la niña que fue podía descansar. Pero aún quedaban ecos por despertar, el mundo quería saber qué pasó con ella después del perdón. Después de la ceremonia, Rosalía regresó a su casa en silencio.
Las flores que le habían entregado comenzaban a marchitarse en sus manos. Cerró la puerta, dejó el ramo sobre la mesa y se sentó frente a la ventana. Afuera, el viento soplaba igual que aquel día de 1967. El eco de los aplausos aún vibraba en su cabeza, pero junto con él, volvieron las imágenes, el Che levantando la vista, la grieta, el disparo, el llanto. Todo. Ya está dicho, se repetía. Ya está contado. Pero dentro de ella, algo seguía moviéndose. No era alivio. Era un vacío. Tomó el viejo cuaderno donde había escrito su historia y lo abrió. Las palabras parecían más livianas ahora. Sin embargo, en el fondo, seguía sintiendo que algo no había terminado. Una voz dentro de ella, la voz de su madre, murmuró, el silencio te salvó la vida. Rosalía la escuchó y respondió en susurro. Pero también me la quitó. El crepúsculo pintó la montaña de rojo. Por un momento, creyó ver una figura a lo lejos, apoyada en un bastón, mirándola. Una silueta con barba, sonriendo. No supo si era sueño o memoria. Cerró el cuaderno. Hay cosas que ni el tiempo puede enterrar. Esa noche, un periodista la contactó con una propuesta que reabriría su pasado una vez más. El periodista que había contado su historia la llamó desde Buenos Aires. Rosalía, hay un documental internacional que quiere entrevistarte. Hablarán también con los hijos de los soldados. Ella dudó. ¿Otra vez? Ya conté todo. No todo, respondió él. Nunca hablaste de lo que sentiste tú, niña. Rosalía guardó silencio. Tenía razón. Nunca había dicho cómo el miedo y la compasión se mezclaron aquella tarde. Aceptó. Días después, una pequeña producción llegó a su pueblo. Traían cámaras, micrófonos y una energía diferente. Cuando el director le pidió que regresara al sitio exacto donde se había escondido, Rosalía sintió un temblor en las piernas. Se arrodilló junto al muro, tocó la grieta. El adobe estaba frío. Por aquí miré, susurró. Por aquí vi morir a un hombre y nacer otro dentro de mí. El camarógrafo bajó la cámara. Nadie habló por un largo rato. Rosalía se levantó despacio. Ahora entiendo, dijo. No fui testigo de una muerte. Fui testigo de la humanidad. Pero las cámaras no sabían que aquel día grabarían algo que no estaba en el guión. Durante la grabación, un anciano se acercó al grupo. Llevaba sombrero de paja y un bastón tallado a mano. ¿Usted es la niña de la historia?, preguntó. Rosalía asintió. El hombre bajó la mirada. Yo estaba allí también, no dentro del aula, pero escuché los disparos. Era ayudante del sargento Terán. El silencio se volvió espeso. ¿Ayudante?, repitió ella. Sí. Fui quien cargó el cuerpo al camión, confesó el anciano. Nunca pude dormir sin verlo en mis sueños. Rosalía sintió un nudo en la garganta. El hombre sacó algo del bolsillo, una pequeña medalla oxidada. Esto cayó de su camisa. La guardé 50 años. Se la entregó con las manos temblorosas. Rosalía la tomó como si pesara una vida entera. Gracias, dijo con la voz quebrada. Hoy, por fin, todo vuelve a su lugar. Las cámaras grabaron ese momento en silencio. Nadie intervino. Pero al revisar las imágenes, descubrirían un detalle que ningún ojo humano notó en el instante. Cuando el equipo revisó la grabación en la noche, el director notó algo extraño. En el reflejo de una ventana rota, mientras Rosalía tocaba la grieta, se distinguía una silueta difusa detrás de ella. Una sombra con perfil barbudo. Debe ser un efecto de luz, dijo el camarógrafo, intentando disimular el escalofrío. Pero el reflejo se movía con independencia del resto. Rosalía observó la imagen en silencio. No sintió miedo. Solo una profunda paz. Es él, dijo finalmente. No como fantasma, sino como recuerdo. La producción quiso editar el fragmento, pero ella insistió en dejarlo. Déjenlo, pidió. No importa si creen o no. Lo que importa es lo que representa, que la historia siempre mira de vuelta. Cuando el documental se estrenó meses después, ese reflejo se convirtió en símbolo. Algunos lo llamaron coincidencia, otros milagro. Para Rosalía, era simple, una despedida. Pero el verdadero legado de su testimonio aún estaba por mostrarse, los niños de la higuera iban a cambiarlo todo. La escuela donde todo había ocurrido fue restaurada y convertida en museo. En las paredes, las fotografías mostraban al Che,
pero también a Rosalía, a Julia Cortés, al coronel Centeno y al joven Terán. Un grupo de niños recorría el lugar con ojos abiertos de asombro. La guía les contaba la historia, y al final, señalaba una frase escrita sobre la puerta. La verdad no pertenece a los poderosos, sino a quien la ve con ojos limpios. Rosalía visitó el museo un día de verano. Los niños se le acercaron curiosos. ¿Usted es la niña del muro?, preguntó uno. Ella sonrió. Sí, pero ya no soy niña. Ustedes lo son ahora. Les contó lo que había aprendido, que la historia no vive en los libros, sino en las personas que la cuentan con honestidad. Cuando terminó, un niño levantó la mano. ¿Y el hombre? ¿Era bueno o malo? Rosalía pensó en el agua, la manta, las lágrimas. Era humano, respondió. Como tú, como yo. Y por primera vez, sintió que el secreto ya no era suyo. Pertenecía al futuro. Pero el futuro aún le tenía preparada una última carta, enviada desde un país que ella jamás imaginó. Un sobre sin remitente llegó una mañana a la casa de Rosalía. El papel era grueso, con matasellos de Cuba. Dentro había una carta escrita con letra temblorosa. Señora Rosalía Condori. Mi nombre es Aleida Guevara. Soy hija de Ernesto. He leído su historia y lloré. Durante años escuché versiones de la muerte de mi padre, pero ninguna hablaba de humanidad. Usted me la devolvió. Gracias. Rosalía se quedó inmóvil, con la carta entre las manos. Leyó esas líneas una y otra vez hasta que la tinta se volvió borrosa por las lágrimas. Aleida, susurró. La carta terminaba con una invitación: si alguna vez desea venir a La Habana, mi familia quiere recibirla como amiga. El corazón de Rosalía latió con una mezcla de miedo y gratitud. 50 años después, la historia la estaba llamando de regreso, no al pasado, sino a su reconciliación. Esa noche, al cerrar los ojos, escuchó nuevamente la voz del Che. Los niños dicen la verdad. Ella sonrió. Y los adultos, si tienen suerte, aprenden a escucharla. Pero aceptar la invitación significaba enfrentar el último fantasma, la culpa. Pasaron los meses. Rosalía dudaba. Ir a Cuba no era un viaje cualquiera. Era un regreso al corazón del mito. Finalmente, con la ayuda de una fundación cultural, viajó. El avión aterrizó bajo un sol intenso. En el aeropuerto, la esperaban periodistas, cámaras, y una mujer de cabello canoso y sonrisa serena, Aleida Guevara. Se abrazaron sin hablar. Mi padre habría querido conocerla, dijo Aleida. Usted fue su último testigo. Y su última alumna, respondió Rosalía con humildad. Caminaron juntas por el malecón. El aire olía a sal y revolución vieja. Rosalía le contó lo que Elche había dicho aquella noche: no era un monstruo. Era un hombre que cometió errores intentando hacer lo correcto. Aleida asintió. Esa frase, suena a él. Esa tarde visitaron el Centro de Estudios Che Guevara. En una vitrina, entre fotografías y diarios, Rosalía vio la misma medalla oxidada que el anciano le había entregado. Alguien la había donado. Parece que todo encontró su lugar, dijo Aleida. Rosalía sonrió. Sí. Hasta mi silencio. Pero en esa visita, una voz grabada del propio Che haría que todo se detuviera. En una sala del museo, proyectaban grabaciones restauradas del Che. Rosalía se quedó sola unos minutos frente a una vieja cinta. La voz del comandante resonó, clara, joven. Algún día, tal vez, alguien cuente nuestra historia sin odio. Solo entonces habremos ganado. Rosalía sintió un escalofrío. La frase atravesó 5 décadas para llegar a ella. Se llevó la mano al pecho y susurró. Ya está contado, comandante. En ese momento, un grupo de niños cubanos entró corriendo al salón. Uno de ellos la reconoció de los documentales. Es la señora de la historia. Gritó. Rosalía sonrió y se agachó. ¿Sabes qué aprendí?, les dijo. Que las historias más grandes no están en los héroes, sino en los corazones que las recuerdan con amor. Las risas de los niños llenaron la sala. La voz del Che seguía sonando, pero ahora no como eco del pasado, sino como canción del presente. Rosalía aún no sabía que aquel viaje guardaba un último destino antes del adiós. Antes de regresar a Bolivia, Aleida la llevó a Santa Clara, al mausoleo donde descansan los restos de su padre. El aire olía a flores frescas. El mármol reflejaba la luz de la tarde. Rosalía se acercó despacio,
apoyando una mano sobre la piedra. No vengo a llorar, susurró. Vengo a agradecer. Sacó de su bolso un pequeño objeto envuelto en tela, un pedazo de adobe, parte del muro original de la escuela de la higuera. Esto estuvo entre nosotros aquel día, dijo. Que ahora esté entre los dos, en paz. Aleida lloró en silencio. Rosalía cerró los ojos y sintió una calma desconocida. Por primera vez en medio siglo, no había miedo, ni culpa, ni dolor. Solo gratitud. El viento sopló fuerte. Y por un instante, juró escuchar la voz del Che, ya sin peso ni mando, decir: Gracias, niña. Rosalía sonrió. Ya no soy niña, susurró. Pero aún digo la verdad. A su regreso, el pueblo entero de la higuera la esperaría con un homenaje que sellaría su legado. De vuelta en Bolivia, la higuera la recibió con banderas, flores y guitarras. Las montañas parecían más verdes. En la escuela, los niños habían pintado un mural con su rostro junto al del Che. En el centro, una frase. La humanidad no se mata con balas. Rosalía caminó despacio entre la gente. Nadie la llamaba testigo ahora. La llamaban abuela Rosalía. Subió al mismo muro donde se había escondido de niña y acarició la grieta. Aquí empezó todo, dijo. Y aquí termina. El cielo se volvió dorado. Los niños cantaban una canción que hablaba de verdad y memoria. Rosalía cerró los ojos. En su mente, volvió a ver la sonrisa del Che, la manta de Julia, las lágrimas del soldado, el agua del coronel. Todo se fundía en un mismo recuerdo, la prueba de que la compasión sobrevive a la historia. Cuando el sol se ocultó, dejó su cuaderno sobre la piedra y susurró. Ya lo conté. Ya cumplí. Y mientras el viento se llevaba sus palabras montaña arriba, pareció escucharse una respuesta, suave, lejana, eterna. Gracias, pequeña. El secreto más humano del siglo XX había encontrado su voz. Y esa voz tenía nombre, Rosalía Condori.